acontece, imprevisible, esclarecedor, pero de origen inefable. Con ello, el autor pretende desentrañar el instante mismo en el que estalla una revolución social y política. Soy Danae Desñano y el equipo de medios digitales del STUNAM traen para ti la presentación del libro Epifania Política, del enamoramiento colectivo a la eficacia política, de Octavio Solís. Hay algo que me emociona mucho de este libro, y eso lo comenté el otro día con mi esposa. Estábamos platicando que Octavio era como un chico muy serio de repente, y que curiosamente después de que nace Sofía, le dice a mi esposa, es que le devolvió, tiene luz en los ojos Octavio. Y después cuando Octavio me dio el texto para diseñar el libro, veo que la primera cita del agradecimiento principal que hace en el libro está escrita y dice precisamente eso: gracias por recordarme la utopía con el brillo de tus ojos. Es que nos revela las tensiones más notorias de la concepción hegeliana y borderiana de la filosofía política. Me refiero a la voluntad de poder, como la dominación, la imagen del líder carismático o el caudillismo, y la violencia legítima del Estado. Y por otro lado, las nociones más comunitarias de poder, como las propuso Gramsci o Hannah Arendt, insertas en el interés colectivo, el consenso, los acuerdos consensuados en una democracia y los objetivos comunes que generan el poder del pueblo, de las masas, de la comunidad y de la resistencia. Dichas nociones nacen en las contradicciones dentro de las luchas sociales de la izquierda en México. La epifanía política que nos propone Octavio es como una búsqueda del ánima de los movimientos sociales mexicanos. ¿Por qué epifanía, que es un término netamente religioso? Tal vez porque el autor toma como una religión a la política. Si es así, el título sería acertado, y si no, bien le hubieran puesto práctica política, sumario político, o de plano aquelarre político. Tiene el gran valor de poner sobre la mesa las realidades políticas de nuestro tiempo, las teóricas y las que se han llevado a la práctica, llegando hasta las actuales electorales mexicanas, donde seremos testigos del arribo a la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador, y con él de una experiencia que se presenta adversa a lo establecido. En estos momentos de definiciones, claro que debemos apostar a la izquierda. Ahí se encuentra la salida, la alternativa. Gracias, Octavio, por ofrecernos un texto muy actual y objetivo que nos incita a la violencia, pero a la violencia de las neuronas. Debemos moverlas, refrescarlas. De no hacerlo, se pueden secar, se pueden atrofiar y nos pueden volver conformistas, asimilables al sistema, y eso nada más no lo podemos permitir. Gracias. Las organizaciones surgen, estallan epifánicamente, después se burocratizan, pero se pueden renovar. Es un ciclo de la vida. Yo creo que así también la política funciona. Es un libro de advertencia de lo que significa liderazgos, los riesgos de los liderazgos y los riesgos del asambleísmo, ¿no? Dice, la política es el arte de ganar o someter voluntades. Por eso nunca será un fin en sí mismo. La suma de esas voluntades otorga poder que de inmediato apela a responder para qué se desea obtenerlo. La voluntad de los seres humanos, decía Napoleón, se mueve por dos resortes, el interés y el miedo. El primero, el que yo llamo epifanía política. Epifanía, como ya se mencionó, es un concepto religioso. Es un concepto que tiene que ver en el momento en el que se da la revelación, el descubrimiento, ¿no? Aquello que acontece, que es lo más cercano a un enamoramiento. O sea, no te enamoras porque deseas enamorarte, te enamoras porque estás en condiciones de hacerlo. Es decir, ni siquiera te das cuenta y sucede, acontece. Eso para mí es lo más cercano a entender el fenómeno en el que una revolución estalla. ¿Cómo es que estalla una revolución? ¿Qué sucede en ese momento cuando la gente deja de hacer la rutina, deja de cumplir las normas,
deja de acatar las leyes y entonces sale a las calles, rompe la cotidianidad, digamos, reta al poder, reta lo establecido. Es un proceso de enamoramiento, además que es colectivo. Esta teoría la analiza un italiano que se llama Francesco Alberoni, que habla del estado naciente, le llama él, ¿no? Pero yo le llamo epifanía política porque Alberoni solo ve el momento del estallamiento, del enamoramiento colectivo. Hace un símil entre el enamoramiento personal y el estallamiento de las revoluciones sociales o los movimientos sociales. Pero ahí agota su análisis de Alberoni. A mí lo que me interesa más es transitar en la parte de la otra cara de la política. O sea, esta cara de la política que es la mística, ¿no? Por ejemplo, quienes fundaron este sindicato te cuentan que cuando se hacían los congresos en la década de los 70, se iban a las 3 de la mañana y no había viáticos y dinero y comida, es decir, había mística, había magia, había enamoramiento. La segunda parte, que le llamo el tejido de Penélope, ella hizo una promesa: voy a bordar una pieza, cuando termine de bordarla, me caso. Entonces ella en el día tejía, la veían tejer, y en la noche les tejía, con la esperanza del regreso de Odiseo. Así, por eso uso esa metáfora, así es como debemos pensar y hacer política. Con esta idea de deshacer lo que creemos que ya está hecho. En el 91 y el 32 decían en el movimiento: aquí no hay líderes. Es decir, decretaban en esta idea de traspasar la idea de que no hay liderazgos, no debe haber liderazgos, de que ya estaba superada en el siglo XX los liderazgos, y en el siglo XXI era hacer política sin líderes. Creo que ese es un gran error de tener corta visión en el programática, en el quehacer político. Entonces yo lo que hago es decir, hay conceptos que parecen que están consumados, que ya están hechos, que ya están tejidos y que no deben moverse. No, lo que tenemos que hacer es destejer esos conceptos y volver a tejerlos al día siguiente, y en la noche volver a destejerlos con el ánimo de que transformen la realidad, ¿no? Y resulta que la política es un concepto hermoso, precioso, porque en realidad lo que significa es disputar y pensar el espacio compartido, el espacio de todos, el espacio público. Eso es hacer política, es pensar por lo otro, que no solo es lo personal y propio e individual, sino es discutir lo otro, que es el espacio compartido. La palabra partido político es una palabra apestada, ¿no? Liderazgos, está apestado. Yo digo que esos conceptos hay que destejerlos, por eso ese capítulo se llama, ¿no?, Tejido de Penélope, y someterlos a prueba, discutirlos de manera pública y no tenerle miedo a las palabras. Es decir, el zapatismo siempre manejó una estrategia, me parece que generaba mucha confusión, ha generado mucha confusión programática, no porque lo que aporten no tenga validez. En el libro yo rescato el zapatismo. Miren, por ejemplo, yo digo que el zapatismo es para mí un símil de la Grecia, de Atenas, de la Grecia clásica, de hace 2000 años. Creo que el zapatismo en ese sentido, así lo rescato, hago ese símil, es una experiencia histórica democrática en la que los indígenas nos van a seguir enseñando siempre, cosas como son. En el libro mi conclusión final es que hasta este momento nosotros estamos presenciando, lo que vamos a ver el 1 de julio y lo que vamos a ver a mitad de sexenio, es que vamos a ser testigos nosotros, que sigamos vivos, del fin de un ciclo histórico de las izquierdas en México. La izquierda no está acostumbrada a tener triunfos. Lo que estamos más acostumbrados, quienes somos de izquierda, es acumular derrotas. Es decir, ya tenemos el esquema así hasta el chip, ¿no? Sí, o sea, te meten el chip, si usted es de izquierda, entonces meten el chip de la derrota. De que podemos ganar, ¿no? Podemos disputar el Estado, la izquierda puede disputar, aunque Andrés Manuel haga las grandes reformas estructurales, no revive, porque necesita la mayoría calificada, va a llegar con mayoría absoluta, pero necesita la mayoría calificada para reformar nuevamente la Constitución, que son las reformas de fondo, las constitucionales. Pero bueno, decir, no tiene 70% de diputados, está complicado. Pero, aún así, organizaciones como la nuestra, colectivos, sindicatos, no sé, todo tipo de organizaciones, el fenómeno psicológico de que podemos ganar, ¿no? Esa es la discusión, es una discusión filosófica, histórica, política, ¿no?, sociológica, que a mí me interesa someter a prueba, como se someten a fuego y a hierro, ¿no? Me parece que esa es la discusión que yo quiero someter, compartir, y creo que eso es una parte hermosa de la política, pero no es suficiente. La política es más compleja, está llena de riesgos,
Y pues ese es el libro. El libro es una invitación a pensar la política en todas sus dimensiones, con todas sus problemáticas, sus limitaciones, y la parte romántica también, pero la parte también dura, ¿no? Cruda de la política. Porque se tiene que disputar el poder, y no se disputa el poder solamente dando flores, ¿no? Yo creo que pues, esa es la discusión, ese es el libro, y pues gracias por acompañarnos. Los medios digitales del STUNAM te mantienen oportunamente informado, porque recuerda que mantenerte informado es lo más importante.